Dios sabe cuánto quiero ser usada. Amén. Y en una ocasión, antes de él irse de viaje, poquiticos días antes de irse de viaje, estábamos almorzando y me dice, prepárate que te toca. Y yo me quedé así. Y bueno, aquí estoy, ¿verdad? Quiero darle las gracias a todos los que están. No se asusten, tengo 4 papeles, eran 8. Entonces, le pregunté a Daniel qué tiempo dura la predicación, me dijo, más de 25 y menos de 40, y yo con 8 hojas, y yo dije, ¿yo qué hago con todo esto ahora? Pero bueno, Dios es bueno. Pude hacer un resumen de todo y mi intención, ¿verdad? Es que nos vayamos conociendo algo más de la palabra de Dios. Quizás en otras ocasiones han escuchado predicar sobre esto mismo, pero esto fue lo que Dios puso en mi corazón para el día de hoy. Hace unos días atrás Lore me preguntaba si ya estaba lista y le dije, tengo un solo problema. Le dije, tengo como 5 estudios hechos y no sé cuál escoger. Y quise escoger este, ¿verdad? Para traerles hoy. Y quiero invitarles a que busquen en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos del 13 al 23. Cuando estuve preparando esta predicación para ustedes, When I was preparing this sermon for you guys, fue de bendición para mí porque it was a blessing for myself because a la vez que voy preparando, pues voy aprendiendo más. while I'm preparing, I'm learning more. Quiero confesarles que cuando yo estaba joven, tenía unos 20 y pico de años, I want to confess that when I was young, I was like, 20 years old? ya conocía del Señor, I already knew the Lord, pero conocía de una forma un poco diferente. but I knew Him in a very different way. Mi mamá My mom era la persona que para mí, hoy por hoy que tengo 42 años, was the person that for me, now that I'm like conocía mejor la 44 Biblia. years old, she knew the Bible the best. No existía algo que yo le preguntara, tal cosa, It did not exist one thing that I will ask to her que no me dijera, está en tal lugar, así, así, y esto fue lo que pasó. that she didn't tell me it's in this chapter, this versicle, and it is exactly what it is. Tanto así que yo me acomodé. It was just that way that I grew comfortable. Porque no me gusta leer, se me hace pesado leer, sobre Because- todo el Antiguo Testamento. Because I don't like to read. Reading for me is heavy, especially the Old Testament. Yo le preguntaba a mi mamá, I will ask my mom, ¿qué pasó con Daniel? what happened to Daniel? Yo no quería leer Daniel. I didn't want her to read Daniel. Y mi mamá me contaba y yo me quedaba con deseos de más por lo que ella me estaba contando, pero no quería leer la Biblia. My mom will tell me, and it will left me with the strong desire to learn more, but I did not want her to read the Bible. Y pasa que me acomodé a esto y yo creía que yo sabía Biblia y yo decía, lo que pasó con Daniel fue tal cosa, porque me acordaba de lo que mi mamá me contó. And it happened that I thought I knew about the Bible, but then I will read this Daniel, for example, and then I will remember about what my mom told me. Y hace un tiempo me di cuenta que no es así. And a while ago, I just figured out that it was not the way she told me. Es impresionante cuando leemos directamente la escritura. It's amazing when we read the scriptures directly, Como Dios nos habla a través de su palabra. how God speaks to us through His Word. Y quiero invitarles a leer Éxodo capítulo 12 del 13 al 23. And I want to invite you to search for Exodus chapter 12, verse from the 20 to the 23rd. Dice la palabra de Dios.
And it says, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. capítulo 12. Me sorprende, estamos acá. The blood will be a sign for you on the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. This is a day you are to commemorate. For the generations to come, you shall celebrate it. You shall celebrate it as a festival to the Lord, a last ordinance. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. For 7 days you are to eat bread made without yeast. On the first day, remove the yeast from your houses. For whoever eats anything with yeast in it, from the first day through the 7th, must be cut off from Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. On the first day, hold a sacred assembly, and another one on the 7th day. Do not work at all on these days, except to prepare food for everyone to eat. That is all you may do. Porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Celebrate the festival of the unleavened bread, because it was on this very day that I brought you divisions out of Egypt. Celebrate this day as a lasting ordinance for the generations to come. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. In the first month you are to eat bread made without yeast, from the evening to the 14th day, without the evening of the 21st day. Por 7 días no se hallará de levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. For 7 days no yeast is to be found in your houses, and anyone, whether foreigner or native born, who eats anything with yeast in it, it must be cut off from the community of Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Eat nothing made with yeast. Wherever you live, you must eat unleavened bread. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestra familia, y sacrificad la Pascua. Then Moses summoned all the elders of Israel and said to them, Go at once and select the animals for your families and slaughter the Passover lamb. Y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en el lebrillo, untad el ditel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. Take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin, and put some of the blood on the top and on both sides of the door frame. None of you shall go out of the door of your houses until morning. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y los postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. When the Lord goes through the land to strike down Egyptians, he will see the blood on top and sides of the frame, and will pass over that door. And he will not permit the destroyer to enter your houses and strike you down. Y cuando leemos esto, ¿verdad? A mí les voy a confesar que a veces me resulta un poco agotador, porque tú lees y tú dices,
sí, qué bonito, pasó esto, no sé qué, pero la parte buena de este pasaje es cuando lo que está aquí lo vemos revelado en la cruz. Okay. Se me fue. It's okay. Okay, when I read this, it's difficult to me because no beer. Well, okay, when I read this, it's very difficult to me because when when I first read this, it's like, okay, yeah, it is so pretty, it is so cute, blah blah blah. But then when you actually start reading it, you see the kind of impact it causes. La historia de la Pascua es una de las revelaciones más profundas en toda la Biblia. The history of Easter is one of the most profound revelations in the Bible. En este capítulo de Éxodo 12, Dios está a punto de liberar al pueblo de la esclavitud. In this chapter 12, God is about to go ahead and free to free his people from the hands of the emperor. Y después de 9 plagas, Dios anuncia las 10 plagas, en este caso la última. Okay, God announces the 10th plagues, and after the 9th, he goes ahead and announces this one, which is the 10th. En este caso, la muerte de los primogénitos. In this case, is the death of the first ones. Pero en este caso, antes del juicio, Dios provee But in this case, before the judgment, God provides un camino de salvación, ¿verdad? a road to salvation. Cada familia debería sacrificar un cordero y aplicar su sangre en el dintel. Dice la palabra que el dintel es esta parte horizontal de la puerta. Okay, so God tells his people that they must put the blood of a lamb in the door frame of every one of their houses. Y cuando vea la sangre, pasaré de largo. And when I see the blood, I will pass over. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj. Okay, the word Easter originally comes from the Hebrew Pesach. Que quiere decir pasar por alto. It means to go over. Pasar por encima. To pass over it. Este capítulo de Éxodo no fue solo un evento histórico. This chapter of Exodus wasn't only a historical event. Es una profecía. It is a prophecy. Y estaba anunciando ya And it was already announcing el sacrificio de Cristo en la cruz. the sacrifice of God in the cross, of Jesus in the cross. Desde Génesis 22, From Genesis 22nd, donde el Señor le pide a Abraham, ¿verdad?, que sacrifique a su hijo Isaac. where the Lord asked Abraham to sacrifice his son Pueden Isaac. anotarlo, pero no los voy a llevar hasta ahí porque quiero llevarlos a otro lugar. You can annotate it, but I'm not going to go over that point because I'm going to take you guys somewhere else. Dios le pide a Abraham que entregue a su hijo Isaac y Abraham obedece, ¿verdad? Todos conocemos esta parte de la historia. God tells Abraham that he must sacrifice his son Isaac, and Abraham, he obeys, and we all know this part of the story. Pero en el momento en que Isaac va a ser sacrificado, but in the right moment that Isaac is going to be sacrificed, aparece un cordero. A lamb shows up. Dios estaba probando la fidelidad de Abraham, ¿verdad? God was trying to test Abraham's fidelity. Pero también debía cumplirse lo que dice en Éxodo. But also, what says in Exodus had to be fulfilled. Dios ya estaba anunciando el sacrificio perfecto cuando pidió a Abraham ofrecer a Isaac. God was already announcing the perfect sacrifice when he asked Abraham to sacrifice Isaac. Pero
proveyó un carnero en su lugar, But God provided a lamb in Isaac's place. porque siglos después este sacrificio Because centuries later, this sacrifice solo lo podía cumplir Jesucristo en la cruz. could only be fulfilled through Christ in the cross. El verdadero cordero. The real lamb. Y hoy vamos a ver cómo cada detalle de la Pascua anuncia a Cristo. And today we're going to see how every detail of Easter announces Christ. Dios siempre provee un medio de salvación. God always provides a means to salvation. Dios anunció un juicio, God announced a judgment, pero no dejó a su pueblo sin esperanza, ¿verdad? but did not left his people without a hope, right? En Éxodo 12 Dios ordenó sacrificar un cordero y poner su sangre en la puerta. In Exodus 12, God told his people to sacrifice a lamb and put the blood on the doorframe. La salvación en ese momento no dependía de la fuerza, de la inteligencia ni de las obras. Salvation back then did not depend on your goals. It did not depend on strength. It did not depend on achievement. Dependía de obedecer la provisión de Dios. It depended from obeying what God provided. Paralelo con Cristo, Parallel with Christ, Jesús es la provisión perfecta de Dios. Jesus is the perfect provision Quiero que busquen en through su Biblia Christ. I want you to search in your Bibles, Juan, John, el Evangelio de Juan, the Gospel of John, capítulo 19, del 28 al 36. chapter 19. ¿De cuál? Del 28 al 36. From 28 to 36. Ay, aquí. ¿Qué capítulo? 19. ¿Te lo marqué ahí? Dice la palabra del Señor. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. The word says, later, knowing that everything had now been finished, and so that scripture will be fulfilled, Jesus said, I am thirsty. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. A jar of wine vinegar was there, so they soaked a sponge in it, put the sponge on the stalk of the hyssop plant, and lifted to Jesus' lips. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Now it was the day of preparation, and the next day was to be special Sabbath, because the Jewish leaders did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath. They asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. The soldiers therefore came and broke the legs of the first man who had been crucified with Jesus, and then those of the other. But when they came to Jesus and found that he was already dead, they did not break his legs. Instead, one of the soldiers pierced Jesus' side with a spear
bringing a sudden flow of blood and water. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. The man who saw it has given testimony, and his testimony is true. He knows that he tells the truth, and he testifies so that you may believe. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo, y también, no será quebrado hueso suyo. These things happen so that the scripture will be fulfilled. Not one of his bones will be broken. Es aquí donde viene la parte que les estaba diciendo, la importancia de leer la Biblia y no solamente escuchar, ¿verdad? Here comes the part that I was telling you about. It is not only important listening to people speak about the Bible, but reading it too. La Pascua para nosotros los cristianos es más que el conejo, más que los huevos. Easter for us Christians is more than the bunny, is more than the little eggs. Es el cumplimiento de la profecía It is the fulfillment of the prophecy desde Génesis from Genesis hasta el Evangelio de Juan, to the Gospel of John. 2000 años Two- prácticamente, ¿verdad? 2,000 years practically. Y vamos a ver cómo cada cosa que se profetiza And we're going to see how every little thing that gets prophesied, se cumple. it gets fulfilled. Imaginen ver una tormenta fuerte como la que estamos pasando ahora mismo. Imagine seeing a storm as strong as the one that we are listening to right now, Que no tengas dónde resguardarte, ¿verdad? that we have nowhere to get cover from it. Y alguien te diga, ven a mi casa y aquí vas a estar seguro. And someone tells you, come to my house, you're going to be safe in here. ¿Sería sabio quedarnos afuera? Will it be wise to stay outside? No, ¿verdad? No, of course not. La palabra del Señor dice que The word from the Lord says that Dios provee un camino antes de que llegue el juicio. God provides a way before the judgment comes. En este caso, la salvación no dependía de la fuerza humana, In this case, salvation did not depend on human strength. dependía de obedecer a Dios en este momento y mantenerse todos resguardados, ¿verdad? It depended in obeying God and get refuge within Him from everything, right? Dependía de que obedecieran a Dios. It depended from obeying God. Ahora, una pregunta que les hago, y bueno, me la hice yo misma. Now, a question that I must ask you, and is a question that I made for myself. ¿Qué significa para nosotros como cristianos What does it mean for us Christians que Dios vea la sangre? for God to see the blood? El cordero sin defecto The lamb without flaws era símbolo del sacrificio perfecto. was a symbol of the perfect sacrifice. Todos sabemos que para llevar a un cordero a sacrificio We all know that to take a lamb to be sacrificed, debería ser puro. it should be pure. Yo en mi mente me imagino que apetitoso. Me, in my brain, I imagine it to be Perfecto, ¿verdad? delicious, perfect, appetizing. Okay. Esto apunta a Jesucristo, This points towards Jesus Christ, que vivió sin pecado, who lived without sins, ¿verdad? right? La salvación no depende de nuestra fuerza ni de nuestras obras. Salvation does not depend from our achievements or from what we do. Depende de algo divino It depends from something divine. La Biblia confirma que Cristo es el Cordero sin mancha. The Bible confirms that Christ is the lamb without flaws. ¿Te has dado cuenta de que nuestra salvación no depende de nuestras obras, sino del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz? Have you noticed that our salvation does not depend on our achievements, but on the perfect sacrifice of Christ on the cross? La perfección de Cristo The perfection from Christ
cubre mi imperfección. covers my imperfections. La Biblia confirma esto. The Bible confirms this En Génesis 22, in Genesis 22nd. Dios provee un carnero en el lugar de Isaac. God provides a lamb in the place of Isaac. En Éxodo 12, In Exodus 12, Dios manda sacrificar un cordero. God sends to sacrifice a lamb. Pero en el Nuevo Testamento, But in the New Testament, Juan el Bautista declara, John declares, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. "Here is the Lamb of God that takes all the sin from the world." Podemos poner un ejemplo, si tenemos una deuda que pagar, We can show the example that if we have a debt to be paid, usted la pagaría con billetes falsos. will you pay with fake bills? Si usted paga una deuda con billetes falsos, pues no hago nada. If I pay my debt with fake bills, well, I don't do anything. La deuda sigue existiendo. The debt is still there. Solo un pago perfecto cancela la deuda, ¿verdad? Only a perfect payment can cancel the debt. Por eso les digo que la perfección de Cristo That's why I tell you all that the perfection of Christ cubre mi imperfección. covers my imperfections. La sangre como señal de protección y salvación. The blood as a sign of perfection and salvation. Dios no miró quién estaba dentro de la casa. God did not see who was inside the houses. Miró la sangre en la puerta. He only saw the blood on the door frame. No miró si era bueno o si era malo, ¿verdad? He did not look if they were good or if they were bad. La sangre representaba The blood represents vida, life, redención redemption, y protección. and protection. Cuando Dios veía la sangre, When God saw the blood, la muerte no entraba. death would not go in. Les vuelvo a repetir la pregunta. I'm going to repeat you again. ¿Qué significa para nosotros que Dios vea la sangre? What does it mean for us for God to see the blood? En Juan 19 vemos a Cristo derramando su sangre en la cruz. In John 19, we see Christ spilling his blood on the cross. Su sangre trae perdón, salvación, reconciliación con Dios. His blood brings salvation. It brings forgiveness, and it brings perfection from God. Durante estas plagas, Through this place, las casas eran marcadas con esta señal de sangre, ¿verdad? the houses were marked with this blood, right? De esta misma manera, This same way, la sangre de Cristo the blood of Christ es nuestra señal de salvación. is our sign of salvation. Donde Dios ve la sangre, no entra la muerte. Where God sees the blood, death cannot go in. Para las que somos mamás, sabemos a la hora de lavar los biberones de los niños, For us who are mothers, we know that in the time of washing off the binkies from the children, al menos en mi época, at least during my era, cuán importante era limpiarlos bien con hisopo, ¿verdad? how important it was to clean them well with a hyssop, right? Todas esas pequeñas cantidades de alimentos de bebé que quedaban, All those little pieces of baby food that were left in there. solamente podíamos llegar a limpiar bien ese biberón con un hisopo. We could only wash them nicely with a hyssop. Me llama la atención como aquí el hisopo en la Biblia It gets my attention how here the hyssop in the Bible es un instrumento de purificación. is an instrument of purification. En esos 12:22, el hisopo se utilizó para aplicar la sangre. In Exodus 12:22, the hyssop was used to apply the blood. El Salmo 51:7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Psalms 51 says, "Purify myself with a hyssop, and I will be pure." Pero aún mejor se pone But it gets even better cuando se cumple en la cruz when it is fulfilled in the cross. esta profecía, This ¿verdad? prophecy En Éxodo. in Exodus,
Cuando dice, acercaron vinagre a Jesús con una rama de hisopo. When it says they moved closer white vinegar to Jesus with a hyssop, Nada en la Biblia es casualidad. nothing in the Bible is it's a casualty. Y eso podemos verlo, ¿verdad? Cuando empezamos a estudiar la Biblia. And we see this when we start studying the Bible, Como todo apunta when everything points out a la llegada de Cristo, al sacrificio de Cristo en la cruz, the coming of Christ, the sacrifice of Christ in the cross. el mismo instrumento que purificó a Israel The same instrument that purified Israel anuncia la limpieza de mi alma en Cristo. announces the cleaning of my soul in Christ. Podemos ver también que los huesos sin romperse We can also see that the bones without breaking hace el cumplimiento exacto de la profecía. makes the exact fulfillment of the prophecy. Cuando dice que el cordero debería ser perfecto, When it says that the lamb shall be perfect, aplicaba esto también. this also applies to it. Podemos ver en la palabra en Juan We can see the word in John, cómo ningún hueso de Jesús fue quebrado. how not a single bone from Christ was broken. Esto lo único que demuestra es The only thing this demonstrates is que Cristo es el verdadero cordero pascual. that Christ is the true Easter lamb. Cada detalle de la Biblia apunta a Cristo Every single detail points to Christ, y Dios cumple sus promesas, and God fulfills his promises. pero no solo las cumple, But he not only fulfills them, sino que precisa y perfecta. but he also precises them and perfects them. Permanecer bajo la sangre Remaining under the blood. porque Why? la seguridad estaba bajo la sangre, The security was beneath the blood. ¿verdad? Dios dijo, nadie debe salir hasta la mañana. God said nobody must come out until the morning. Y eso nos lleva a reflexionar, ¿verdad? And this takes us to think about it, right? En que, ¿cómo puedo aplicarlo a mi vida hoy? And that how can I apply that to my life nowadays? En obediencia, In obedience, en fe in faith, y en permanecer bajo la cobertura de Dios. and remaining under the coverage of God. No hay seguridad There is no safety fuera de la cobertura de Dios. out of the coverage of God. La casa marcada con sangre The houses marked with the blood, nos muestra it shows us que solo tenemos seguridad bajo la cobertura de Dios. that we only have security under the coverage of God. Puedo imaginar la noche en Egipto I could imagine that night at Egypt donde la oscuridad when the darkness cubría la tierra, was covering the earth, los padres abrazan a sus hijos the parents hugging their children, y afuera hay un juicio. and outside there's a judgment happening. Pero había una diferencia entre las casas. But there was a difference between the houses. Unas tenían sangre en la puerta y otras no. Some had blood on the doors, on the door frame, and some had not blood on the door frame. Y cuando este ángel de muerte pasa, And when this angel of death passes, no preguntó, he did not ask, aquí vive Lore, aquí vive Abel, este es rico, este es pobre. here lives Lore, here lives Abel, this is rich, this is poor. Solo miró He only looked. la sangre, ¿verdad? He only looked at the blood on the door frame. La salvación no depende de quién está dentro de la casa, Salvation does not depend on who is inside the houses, sino la sangre que está en la puerta. but because of the blood that is in the door frame. Cuando Abraham sube al monte con Isaac, When Abraham goes to the mountains with Isaac,
Isaac le pregunta, Isaac asking, ¿dónde está el cordero? where's the lamb? Dice la palabra de Dios que llevaban la leña. The word of God says that they had the logs. Yo imagino que Isaac vio muchas veces sacrificar el cordero. I imagine that Isaac saw a lot of times how to sacrifice the lamb. Y en este caso no veía el cordero. And in this case, he did not see the lamb. Y pregunta a su padre, And he asked his father, ¿dónde está el cordero? where's the lamb? Y Abraham responde, And Abraham answers, Dios proveerá. God will provide. Y apareció un cordero atrapado en un zarzal. And the lamb appeared trapped in a trap. Sí. Ese carnero murió en lugar de Isaac. That lamb died in the same he died in Isaac's place. Cristo murió en nuestro lugar. Jesus died in our place. El cordero murió para que Isaac viviera. The lamb died so that Isaac could live. Cristo murió para que nosotros tuviéramos vida. Christ died so that we could have life. El permanecer dentro de la casa To stay inside our houses, vemos que Dios dice, nadie salga de la casa we see that God says nobody comes out of your houses porque la protección estaba adentro, ¿verdad? because the protection was within the house, right? ¿Creen ustedes que hay alguna protección fuera de la mirada de Dios, verdad? Do you believe there's any protection out of God's eyes? Yo pienso que no. I believe there is not. Y esto me hizo pensar en cuántas cosas And this made me think about how many things Dios nos ha librado, God has freed us from, de cuánto peligro how much danger He has freed us from. Dios nos ha librado. La Pascua nos enseña The Easter teaches us que Dios siempre provee un camino de salvación. that God always provides a road to salvation. La sangre del sacrificio perfecto trae redención. The blood from the perfect sacrifice brings redemption. Y permanecer bajo la cobertura de Dios trae vida And to remain under God's coverage brings life, y trae libertad. and it brings freedom. Creo que I believe that después de analizar bien after analyzing this better, esto que estamos leyendo en Éxodo y ver cómo se cumple en el Nuevo Testamento, this what we read in Exodus and see how it gets fulfilled in the New Testament. para mí For me, la Pascua tiene otro significado. Easter has another meaning. Quiero que mis hijos conozcan, I want my kids to know, que mi familia conozca, for my family to know, que ustedes conozcan for you to know que la Pascua that Easter no son los conejos, no son los huevos, is not the bunny, is not the eggs. fue el sacrificio It was the sacrifice de Jesús en la cruz of Jesus in the cross por mí for me y por ustedes. and for you. Resumí las 4 hojas, eran 8, I summarized the 4 pages. There were 8 of them. y hasta el día de ayer pensé que And up to yesterday, I thought podía traerles otro tema, that I could bring another topic for you all. pero Dios puso este tema específicamente en mi corazón But God put this topic specifically in my heart. pues estamos en esta fecha. So we are in this date lately. No sé exactamente I don't know exactly en qué semana se celebra la Pascua. what week Easter is going to be Creo que celebrated. está por el 20 y pico de marzo y principio de abril, algo así. I believe it is towards the end of March, beginning April. Mi intención es My intention is que usted vea la Pascua de una manera diferente. for you to see Easter in a different way. Vea que Jesús hizo el sacrificio perfecto en la cruz See that God made the perfect sacrifice on the cross para darnos vida. to give us life.
y vida en abundancia. and life in abundance. Y que solamente And only si permanecemos bajo su cobertura, if we remain under his coverage, estaremos seguros. we'll be safe. Es todo. It's todo. It's all. Y todo. It's todo.